Chicos y chicas, sean bienvenidos a una nueva clase de biología. En esta ocasión vamos a estudiar el método científico. Asimismo, vamos a resolver algunas preguntas. Empecemos. ¿Qué es el método científico? El método científico son etapas que hay que recorrer para obtener conocimiento válido desde el punto de vista científico. Para esto, se utilizan instrumentos que resulten fiables. El método científico consta de varias etapas, iniciando con la observación, luego continúa la investigación o planteamiento del problema, sigue la hipótesis, la experimentación, el análisis de datos y finalmente las conclusiones. La observación en el método científico es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. El planteamiento del problema se da cuando el observador asocia el evento con algunas causas, pero no puede aún comprobarlas, o bien quiere dar respuestas al por qué sucede el evento de determinada manera y no de otra. La hipótesis consiste en hacer una serie de suposiciones y pronósticos. La experimentación consiste en probar y examinar el problema de estudio, llevando generalmente a nivel de laboratorio y controlando todas sus variables para comprobar o refutar la hipótesis. El análisis de datos se relacionan e interpretan las observaciones y mediciones hechas en la experimentación. En la conclusión, se establece si la hipótesis planteada es verdadera o no. Aquí vamos a conocer algunas características del método científico. El método científico es racional porque se fundamenta en la razón, es decir, en la lógica, lo cual significa que parte de conceptos, juicios y razonamientos. Es objetivo porque el conocimiento científico se refiere a aquello que se da a nivel de los hechos observables. Es sistemático porque es la construcción de un conocimiento científico previo. Es comprobable porque es susceptible de ser probado empíricamente por la experiencia o a través de observación y experimento. Es comunicable porque se expresa en un lenguaje que la sociedad entiende y comprende. Y es aplicable ya que es útil o tiene la necesidad de ser usado para la solución de problemas de interés social, institucional o estatal. Continuamos viendo algunos ejemplos en los cuales se aplica el método científico. El primer ejemplo es la creación de la vacuna contra la poliomielitis realizada por Jonas Salk. Lo primero que se da es la observación. Él observa que la polio es una enfermedad muy común y que está causada por el poliovirus. Luego se da el planteamiento del problema, en el cual él se pregunta cómo desarrollar un prototipo vacunal. Él se plantea una hipótesis en la cual el desarrollo de la primera vacuna contra la polio puede obtenerse a través de un virus muerto. Luego sigue el paso a la experimentación. Durante 8 años, Salk experimentó en laboratorio. La primera vacuna fue probada por Salk, sus familiares y un grupo de voluntarios. Tras la primera prueba, Salk inició un ensayo clínico a 2 millones de niños. Luego, continúa con el análisis de resultados. Pues tras los resultados del ensayo con los niños, se detectó que la vacuna era segura y efectiva para prevenir la poliomielitis en un 90% de los casos. Y finalmente se da la conclusión. Salk desarrolló una vacuna inyectable basada en las 3 variedades del virus cultivadas en tejidos de mono e inactivados en formol. La vacunación masiva comenzó enseguida y los casos de polio comenzaron a disminuir considerablemente. Otro ejemplo en el cual se aplica el método científico es en el contagio del anthrax por Robert Koch. Primero, pues él observó
que habían inexplicables brotes de antrax en lugares donde no había un individuo con antrax. Continúa con el planteamiento del problema, en el cual él se pregunta, ¿por qué hay contagio de antrax cuando no hay un individuo que inicie el contagio? Su hipótesis fue que el bacilo o una parte de él sobrevive fuera de un huésped. Luego, en la experimentación, Koch desarrolló sus propios métodos para purificar el bacilo de las muestras de sangre y hacer cultivos del mismo. Continuó con el análisis de los resultados, en los cuales los bacilos no pueden sobrevivir fuera de un huésped. En este caso, hay una hipótesis parcialmente refutada. Sin embargo, los bacilos crean endoesporas que sí sobreviven fuera del huésped y son capaces de provocar la enfermedad. Se obtuvieron varias conclusiones, que son, en caso de enfermedad, hay un microbio presente. El microbio puede tomarse del huésped y desarrollarse independientemente. La enfermedad puede producirse introduciendo un cultivo puro del microbio en un huésped experimental. Y se podrá identificar el mismo microbio en el huésped infectado. Evaluemos lo aprendido. La primera pregunta nos dice, J. Gourdon realizó el siguiente experimento. Perforó la membrana de una célula intestinal de una rana adulta albina y extrajo su núcleo donante. Destruyó el núcleo de un ovocito de rana manchada e introdujo el núcleo donante en el ovocito receptor enucleado. Una vez incubado, ese huevo híbrido se desarrolló originando un renacuajo y tras el proceso de metamorfosis se obtuvo una rana adulta normal y albina. En el párrafo anterior, la oración entre comillas corresponde a un procedimiento experimental, B, una hipótesis de trabajo, C, una conclusión, D, un resultado. Dice la oración entre comillas. Ese huevo híbrido se desarrolló originando un renacuajo y, tras el proceso de metamorfosis, se obtuvo una rana adulta normal y albina. En este caso no estamos realizando un procedimiento experimental, tampoco es una hipótesis y tampoco es una conclusión, ¿cierto? Así que la respuesta correcta es un resultado. Ya como tal nos está mostrando el resultado que se obtuvo. La segunda pregunta nos dice, para determinar la masa molar de la hemoglobina es necesario preparar una solución de esta sustancia a concentración conocida. Luego, se debe medir la presión osmótica y registrar el valor de la temperatura a la que se realiza la medición. El párrafo anterior corresponde a A, procedimiento experimental, B, conclusión, C, hipótesis, D, teoría. Aquí la respuesta correcta es la A, como tal nos están mostrando los pasos que se deben seguir en el procedimiento experimental. Nos dice que respondamos las preguntas 3 y 4 con la siguiente información. En el dibujo se muestra un experimento en el que se sembraron plantas en soluciones que contenían diferentes nutrientes. Podemos ver el título que dice crecimiento de plantas en agua con diferentes nutrientes. Solo agua, no hay crecimiento. Sin nitrógeno, poco crecimiento. Sin hierro, hojas amarillas, poco crecimiento. Sin magnesio, hojas amarillas. Sin fósforo, raíces y tallos débiles. Y está todos los nutrientes, se presenta un crecimiento saludable. En la tercera pregunta nos dice, la pregunta que puede responderse con base en los resultados de este experimento es A. ¿Cuál es el nivel mínimo de nutrientes en que una planta puede crecer? B. ¿Cuál es el efecto de cada nutriente en la absorción de agua en las plantas? C. ¿Cuál es el efecto del agua en la absorción de nutrientes en las plantas? D. ¿Cuál es el efecto de cada nutriente en el desarrollo de las plantas? La respuesta correcta a esta pregunta es la D, ya que en la A nos dice cuál es el nivel mínimo de nutrientes
en que una planta puede crecer. En este caso, no nos está mostrando niveles, ¿cierto? Ni niveles mínimos ni máximos. La B nos dice cuál es el efecto de cada nutriente en la absorción de agua en las plantas. Tampoco estamos observando los efectos de los nutrientes. La C dice cuál es el efecto del agua en la absorción de los nutrientes en las plantas. No estamos evaluando como tal el agua. Y la D, que es cuál es el efecto de cada nutriente en el desarrollo de las plantas. Ahí sí, como dice el título, crecimiento de las plantas en agua con diferentes nutrientes, ¿cierto? El efecto de cada uno de los nutrientes. La cuarta pregunta nos dice, ¿podríamos afirmar que el experimento denominado todos los nutrientes corresponde a un ensayo más de los experimentos planteados, B, el grupo control del experimento, C, el experimento principal de la serie de los ensayos sin nitrógeno, D, un ensayo innecesario? Como podemos ver en la figura, al final está el experimento todos los nutrientes. Entonces, en este caso es el grupo control. La respuesta es la B. Es un control que se lleva para comparar con los demás experimentos. La 5 nos dice, un investigador evalúa el efecto de dos temperaturas sobre la producción de biocombustible en dos especies de algas, X y Y. Para evaluar el efecto, el investigador incubó varias veces la especie X a 24 grados centígrados y la especie Y a 37 grados centígrados, ambas durante 2 horas, y cuantificó la producción de biocombustible en cada caso. ¿Cuál debe ser el siguiente paso del investigador para comparar la producción de biocombustible de las especies X y Y en estas temperaturas? A. Incubar la especie X a 24 grados centígrados y la especie Y a 37 grados centígrados, ambas durante 2 horas, y cuantificar la producción de biocombustible. B. Incubar la especie X a 24 grados centígrados y la especie Y a 37 grados centígrados, ambas durante 1 hora, y cuantificar la producción de biocombustible. C. Incubar la especie X a 37 grados centígrados y la especie Y a 24 grados centígrados, ambas durante 2 horas, y cuantificar la producción de biocombustible. D. Incubar la especie X a 37 grados centígrados y la especie Y a 24 grados centígrados, ambas durante 1 hora, y cuantificar la producción de biocombustible. ¿Cuál sería la respuesta correcta en esta pregunta? Bien, la respuesta correcta es la C, porque si leemos bien el texto, nos dice que el investigador incubó varias veces la especie X a 24 grados y la especie Y a 37 grados centígrados. Entonces, para comparar, es necesario que la especie X, que ya la incubó a 24, incubarla a 37, y la especie Y, que ya la incubó a 37, incubarla a 24. Y en el mismo tiempo, pues para poder comparar. Así que la respuesta correcta es la C. La sexta pregunta nos dice, la polilla grande de la cera es un patógeno que mata las larvas de las abejas y causa grandes pérdidas económicas a los apicultores de todo el mundo por la gran cantidad de panales que destruye. Según la información anterior, ¿cuál de las siguientes preguntas está relacionada con la problemática descrita y puede resolverse mediante una investigación en el campo de las ciencias naturales? A. ¿En qué etapa del ciclo biológico la polilla afecta a los panales de las abejas? B. ¿Cómo se afecta la economía de los apicultores por causa de la polilla? C. ¿Cuáles son las características morfológicas de las abejas usadas en la apicultura? D. ¿Cuánto invierten al año los apicultores para el control de la polilla en la región? La respuesta correcta en esta pregunta es la A. ¿En qué etapa del ciclo biológico la polilla afecta a los panales de abeja? Muchas veces este tipo de pregunta nos confunde porque algunos dirían, pues
La pregunta puede ser cómo afecta la economía de los apicultores por causa de la polilla, pero nos dice que eh, la problemática que pueda resolverse mediante una investigación en el campo de las ciencias naturales. En la B sí puede ser una pregunta, pero no puede resolverse en las ciencias naturales. En este caso, pues podría ser en el campo de las ciencias sociales, por ejemplo. Dice, un estudiante realizó un experimento para medir la velocidad de propagación del sonido del aire a diferentes temperaturas. Los resultados que obtuvo se muestran en la siguiente tabla. Podemos ver las temperaturas, tenemos 0 grados centígrados, 1 grado centígrados, 2 grados centígrados y 3 grados centígrados. La velocidad del sonido en metros sobre segundo. A 0 grados centígrados es 331,7. A 1 grado es 332,3, a 2 grados 332,9 y a 3 grados 333,5. La pregunta número 7 nos dice cuál de las siguientes gráficas muestra los resultados del experimento. En la A podemos observar que está la temperatura en grados centígrados en el eje de las Y y la velocidad del sonido en el eje de las X. En la B está la velocidad del sonido en el eje de las Y y la temperatura en grados centígrados en el eje de las X. En la C está la temperatura en grados centígrados en el eje de las Y y la velocidad del sonido en el eje de las X. En la D encontramos la velocidad del sonido en el eje Y y la temperatura en grados centígrados en el eje X. Aquí la respuesta correcta es la B. En la A nos dice temperatura en grados centígrados, pero nos está mostrando en realidad la velocidad del sonido, los datos de la velocidad del sonido. En la C nos está mostrando la temperatura en grados centígrados y en el eje Y la velocidad del sonido en el eje X, pero si observamos los valores están intercambiados. El valor que va en 0 grados está en donde están los 3 grados, entonces hay que estar pendiente de la tabla y de los valores que nos muestra la tabla. En la D, en el eje de las Y, nos dice velocidad del sonido, pero nos está mostrando los valores de las temperaturas. Entonces, por lo tanto, la respuesta correcta es la B. Nos dice un investigador somete dos grupos de ratones a las condiciones que muestra la tabla. Grupo 1, en ejercicio durante un mes antes del experimento. Grupo 2, sin ejercicio durante un mes antes del experimento. Él quiere evaluar la capacidad que tienen estos dos grupos de ratones de recordar un lugar, guiados por objetos ubicados en el espacio. Para esto, mete los ratones de cada grupo en un tanque con agua durante 1 minuto por 7 días consecutivos, para que encuentren un recipiente transparente que flota en el tanque y que está señalizado con un triángulo en la pared. El último día registra la trayectoria que recorre cada ratón, como se muestra en la figura. Ratón 1 y ratón del grupo 2. Ratón del grupo 1 y ratón del grupo 2. De acuerdo con el experimento, ¿por qué los ratones del grupo 1 ubicaron tan fácilmente el recipiente? A. Porque el triángulo los guió hasta el recipiente. B. Porque nadaron más rápido que los ratones del grupo 2. C. Porque permanecieron más tiempo en el tanque que los ratones del grupo 2. D. Porque el ejercicio mejoró sus capacidades de memorizar. En este caso, la respuesta correcta es la D, ya que, como leímos en el texto, los ratones del grupo 1 tuvieron un mes de ejercicio, a diferencia del grupo 2 que no tuvieron ejercicio. Se cree que el color llamativo de los machos en ciertas especies de peces
puede ser explicado por la siguiente hipótesis de selección sexual. Las hembras eligen machos con características prominentes como aletas caudales grandes y coloridas, pero estas características tienen un costo, porque mantenerlas hasta la edad reproductiva implica mayores gastos energéticos y hace a los machos más vulnerables. La pregunta número 9 nos dice, ¿cuáles de los siguientes resultados apoyaría esta hipótesis? A. Los peces machos tienen color llamativo únicamente durante la época reproductiva y el color sirve para señalar vigor sexual. B. Los peces machos con color llamativo son identificados más fácilmente por depredadores, pero tienen mayor probabilidad de reproducirse en la etapa adulta. C. Los peces machos compiten entre sí por las hembras y solo los machos vencedores se reproducen. D. El color llamativo de los machos es heredable y es seleccionado porque las hembras buscan tener crías con colores llamativos para continuar en la próxima generación. La respuesta correcta a esta pregunta es la B, ¿cierto? Los peces machos con color llamativo son identificados más fácilmente por depredadores, pero tienen mayor probabilidad de reproducirse con la etapa adulta. Es la que tiene relación con el texto que leímos.